Bueno, vamos a retomar entonces en donde habíamos quedado la otra vez. Esperen que... Profe, Sí, una consulta, ¿no es la clase 4? la verdad no me acuerdo, pero si 3 o 4 es lo mismo. Aguárdenme un segundito que no puedo... No encontraba el coso para compartir. Ahí está. Bueno, esto es lo que teníamos que ver ahora. No me acuerdo sinceramente, chicos, si es 3, 4. En definitiva, seguimos con los contenidos y no importa si Sí, sea... sí, disculpe, en la clase 4. En la clase 2 vimos todo lo que era, Dale, dale. todo lo que era el concepto de fisiología. En la clase 3 vimos lo que era macromolécula. Y ahora vamos a ver lo nuevo de ahora. Sí, la clase 4, disculpe. Dale. Bien. Habíamos quedado que íbamos a ver un poquitito cuáles eran esto de la que era, mejor dicho, esto de las características de la membrana plasmática, básicamente para ver y entender un poquitito cómo es el transporte a través de las membranas. ¿Por qué? Porque toda célula tiene su pared celular, su membrana plasmática, y obviamente a través de ella, a través de la membrana, van a tener que entrar y salir cosas. Siempre. ¿Mm? Van a tener, van a tener que entrar y salir cosas y obviamente van a entrar productos que la célula necesita para cumplir sus funciones, van a salir de la célula las cosas que haya producido, los desechos, todo. Pero a nosotros quizás lo que más nos va a importar es que a través de las membranas plasmáticas van a entrar y van a entrar los fármacos, para que puedan producir esa modificación dentro de la célula para poder hacer el efecto que nosotros estamos buscando. Bien. Como habíamos visto, que la membrana estaba formada por fosfolípidos, glúcidos, proteínas, etc. Habla la estructura, digamos, de la membrana plasmática se la denomina, Singer y Nicholson, allá en el 72. Yo había nacido, la mayoría de ustedes no. Habla de que precisamente la estructura de la membrana plasmática es un mosaico fluido. ¿Qué querrá decir esto? Un mosaico, uno piensa en el piso de casa, el mosaico. ¿Y qué es fluido? No se entiende. Bueno, básicamente es por eso. ¿Por qué? Porque es como que está formada la estructura de la membrana como si fueran ladrillitos, pero que se pueden mover. Se pueden mover de distintas maneras precisamente para permitir la entrada o salida de cosas. Y hay una cosa que también es muy importante para poder entender, es que la membrana tiene, o vendría a ser, mejor dicho, como una especie de aislante eléctrico. Y esto es lo que es el potencial eléctrico. Muchas de las sustancias, de los elementos que va a utilizar el interior de la célula para fabricar algo, van a tener una carga eléctrica. Algunos van a tener carga eléctrica positiva, otros van a tener una carga eléctrica negativa. Y cuando hablo de elementos, los elementos comunes de la tabla periódica,
que seguramente vieron en la secundaria, y lo vamos a volver a ver el año que viene. Sodio, cloro, potasio. Y si se fijan acá en la anotación, cómo está dibujadito, cómo está escrito, esto es sodio con un signo más, cloro con un signo menos. El potasio es la K, que también tiene un signo más. Esto quiere decir que están cargados eléctricamente. Y ahí ya nos tenemos que ir un poquitito a lo que es el átomo. Esto es un átomo. Na positivo es un átomo de sodio que en su última órbita, ¿alguien se acuerda o nadie se acuerda de esto? De que era un átomo, que era toda esa historieta. Yo me acuerdo muy Más a o lo lejos. menos. Más o Es menos. un catión. Es un Bueno, catión. un catión, un anión. ¿Cuál es el catión y cuál es el anión? Sin mirar acá. El El positivo o el negativo. sodio es el catión. Y ¿Y por el qué? cloro, el cloruro. ¿Y por qué se dieron Cloro, no cloruro, ojo. ¿Qué? Pero, Cloro, no cloruro, ojo. Y el sí, no, cloro sí, estoy es con una... todo eso. Bien, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? ¿Cuál es el catión que es positivo o negativo? El catión es positivo. El catión es positivo y el anión es negativo. Yo siempre utilizaba como mnemotecnia para acordarme, porque hay cosas vieron que hay cosas difíciles que uno las recuerda muy fácil y hay cosas muy fáciles que uno se olvida. Entonces yo siempre me inventaba mnemotecnias para acordarme de las cosas. Catión tiene una T que puede parecer un signo más, entonces relacionaba la T de catión con el positivo. Bien, los cationes son positivos y los aniones son negativos, que eso tiene que ver con la cantidad de electrones que puede ceder o recibir un átomo. Bueno, eso no nos preocupemos, lo vamos a ver bien el año que viene. Pero independientemente de eso, tiene que haber una distribución tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula, para que precisamente, el interior de la célula sea más negativo que el exterior de la célula, que va a ser más positivo. Para que esto, precisamente para facilitar la entrada o la salida de aniones o cationes que se necesiten dentro de la célula. Si yo tengo mucho negativo adentro de la célula, ¿qué es lo que más fácil se les ocurre que puede llegar a entrar? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿Lo negativo? Muy bien, ¿por qué? Perdón, adentro de la célula tengo mucho negativo y afuera tengo mucho positivo. ¿A qué le será más fácil entrar? ¿A lo positivo o a lo negativo? A lo positivo. ¿Por qué? Y sí, porque se atraen. Claro, Lo tienen atrae y lo de atracción afuera mutua. lo rechaza. Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque tiende a haber una electroneutralidad. Pero yo no necesito esa electroneutralidad. Necesito que adentro siga siendo negativo y afuera siga siendo positivo. Entonces, obviamente, por tendencia natural, si adentro es negativo, va a entrar lo que es positivo precisamente para neutralizarlo. Neutralizo, no hay electricidad. Pero resulta que yo necesito esa electricidad.
Eso es con respecto a lo que es el potencial eléctrico. Es la cantidad de cargas eléctricas negativas que hay de un lado, la cantidad de cargas eléctricas negativas que hay del otro lado, y exactamente lo mismo con las positivas. Siempre, siempre tendiendo a que no se anule esa carga eléctrica. ¿Por qué? Porque precisamente esa carga eléctrica va a ser la que me va a permitir la ida y venida de este tipo de sustancias. En este caso, átomos. Otra de las cosas, dice la permeabilidad selectiva, y acá ya nos está diciendo con estas pequeñas palabritas, permeabilidad. ¿Ustedes qué piensan que es algo permeable? ¿Permite el paso o no? Sí, lo permite. Profe, Sí, Permite. Cuando llueve, ¿ustedes qué se ponen? Aparte de las gotas de goma. Y el Permeable. no, no el permite el paso, impermeable. profe. El impermeable. Que no deja el paso del agua para no mojarnos. Bueno, la membrana plasmática, consigo membrana plasmática me refiero a pared celular, membrana plasmática, membrana celular, son todos sinónimos. Cuando yo hablo de permeabilidad selectiva, es que va a dejar pasar algunas cosas y otras no. Lo mismo con la salida que con la entrada. Va a permitir la salida y entrada de determinadas cosas y de otras no. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo que tenga una permeabilidad selectiva que deje pasar algunas cosas sí y algunas cosas no? Un colador. No está mal. ¿Qué te deja pasar el colador? Está abierto, Seba. Cosa por ahí muy chica. El colador te deja pasar lo chiquito y podés separar por tamaño. Selecciona partículas más chicas, que son las que deja pasar por los poros del colador, y las cosas grandes, no. No, está muy bien. Ahora vamos a ver que si bien no es tan así en lo que es la permeabilidad selectiva, pero para ejemplo de lo que es selectivo, de que va seleccionando que sí y que no, está muy bien lo del colador. En cualquier tipo de colador, incluso también el colador del café, el colador de tela, que permiten que salga el café, perdón, el agua que extrajo del café, el contenido, digamos, y se filtra. Bien. Precisamente esta permeabilidad selectiva va a ser la que va a permitir la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Al evitar la difusión de iones sodio y potasio. Ahora vamos a seguir viendo un poquitito. Profe, Sí. perdón. No, ¿No me puede explicar de nuevo? Porque no entiendo. ¿Qué parte? ¿Cuál de todas? Todo. Todo de nuevo. Sí. Bien. Dentro de la célula tiene que haber una carga negativa. ¿Para qué? Para que se cumplan las funciones que normalmente deberían ocurrir. Necesito una carga eléctrica negativa.
Si yo adentro tengo negativo, afuera tengo que tener positivo. ¿Por qué? Porque si yo necesito usar una sola cosa, vamos con el ejemplo de Josué, que decía del colador. Estoy preparando fideos. Me sirve, en la olla voy a tener agua y fideos. Para preparar el plato de comida, ¿me va a servir poner los fideos con agua? No. Después cuando le ponga el tuco, con el agua de los fideos, de hervor de los fideos, se me va a mezclar todo. Entonces yo tengo que separar y quedarme únicamente con lo que necesito. Con los fideos. La membrana, perdón, la membrana plasmática hace esto. Permite el paso de lo que necesita y lo que no necesita no lo deja pasar. Precisamente, y como decíamos también antes, toda esta ida y venida está dada, o alguna de los grandes pasos está dada por precisamente esa diferencia que hay entre el interior negativo y el exterior positivo. Si yo adentro tengo mucho negativo, va a atraer a lo positivo para que se neutralice. Pero yo una vez que se neutralizó ahí adentro, ya no va a haber más movimiento, porque ya no va a haber fuerzas que están atrayendo lo contrario, porque está neutralizado. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Ahora, precisamente para que puedan pasar las cosas de un lado al otro, está lo que se denominan los transportes transmembrana, que atraviesan la membrana. Y acá vamos a ver que hay distintos mecanismos dependiendo de muchas cuestiones. Puede ser dependiendo del tamaño de la sustancia que tiene que entrar o salir. Puede ser de la carga eléctrica, que tenga uno, que tenga el otro. Vamos a ir viendo que hay distintas maneras por las cuales la sustancia va a atravesar la membrana y va a entrar a la célula o va a salir. Y primero que nada, hay una gran diferencia, o podemos dividir, mejor dicho, a todos estos mecanismos de transporte, los podemos separar o empezar con una especie de clasificación gruesa. ¿A qué me refiero con esto? Yo todo tipo de transporte lo voy a dividir en transporte activo y transporte pasivo, básicamente, si hay o necesita gasto de energía o no. Todo lo que es transporte pasivo no tiene gasto de energía. El transporte pasivo no gasta energía. Y el transporte activo sí gasta energía. Vamos a suponer que nos queremos mudar de casa y tenemos un amigo que tiene un flete y otro
perdón, tengo un amigo que tiene un flete y tengo la posibilidad también de contratar una empresa de mudanza. Mi amigo no me cobra. ¿Ustedes a quién elegirían? ¿Y por Y a mi qué? amigo. A tu Digo que no me amigo. Y a mi cobra. amigo. A tu amigo que no te cobra. Y sí. ¿Y eso qué sería? ¿Un transporte pasivo o un transporte activo? Pasivo. Pasivo. Activo. Pasivo Para mí porque activo. no estoy gastando. En algún momento, con ese tonto ejemplo, obviamente voy a terminar gastando más energía porque seguramente si tiene un flete Tal cual, chiquito vas a tener que trabajar vos. voy a tener que laburar yo, vamos a tener que hacer varios viajes para poder llevar todo. El camión de la mudanza viene, te sube todo al camión, te lo lleva y te lo baja del camión y después vos tenés que desembalar y acomodar, ¿no? Pero bueno, pero básicamente eso, es si estoy gastando energía o no estoy gastando energía. El transporte activo gasta energía y el transporte pasivo no gasta energía. Esa es una de las diferencias fundamentales entre lo que hay entre el transporte activo y lo que es el transporte pasivo. La otra gran diferencia entre lo que es activo y lo que es pasivo. Profe, disculpe, Sí, se me cortó la luz, así que no voy a poder grabar hoy. no te hagas problema, yo lo estoy grabando. Gracias. De nada. La otra gran diferencia que hay entre transporte activo y transporte pasivo es la cantidad de cosas que hay de un lado y del otro lado de la membrana. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. ¿Cantidad de qué, profe? La cantidad de cosas que hay de un lado y del otro lado Buenísimo. de la membrana. No lo había escuchado. El transporte activo, se mueve en contra del gradiente de concentración. Ahora, de concentración o en contra del gradiente eléctrico. Ahora lo voy a explicar. Y el transporte pasivo se mueve a favor del gradiente de concentración o del gradiente eléctrico. ¿Qué es esto del gradiente? ¿Y qué es esto del gradiente de concentración a favor, en contra? ¿O el gradiente eléctrico a favor o en contra? ¿Qué significa todo esto? Vamos de nuevo a ejemplos comunes. Gradiente de concentración quiere decir que tengo dos habitaciones, por ejemplo, una pared en el medio y de un lado hay mucha gente y del otro lado muy poquita gente. Vamos a hacer de cuenta que las personas pueden atravesar la pared. Son fantasmas, no son más personas, son fantasmitas que van y pueden ir y venir a través de la pared. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde van a estar? ¿O cómo van a tratar de estar? Para que puedan estar todos cómodos. ¿Van a ir desde el lugar donde hay mucho al lugar donde hay poco o desde el lugar donde hay poco al lugar donde hay mucho? Y de donde hay muchos a donde hay pocos. Donde hay pocos. Eso es un gradiente de concentración o gradiente eléctrico. Como vimos antes, el eléctrico, que el interior de la célula era positivo, el exterior de la célula era negativo, que obviamente lo negativo intentaba entrar para contrarrestar tanta positividad que estaba ahí adentro, pero con las cantidades, hay sustancias que no tienen carga eléctrica, entonces se mueven de un lado al otro según haya más o menos. Si
la sustancia esta, X, cualquier cosa, va desde el lugar donde hay mucho y pasa al lugar donde hay poco, esto es a favor del gradiente de concentración. Esto es gradiente de concentración, que de un lado hay poco y del otro lado hay mucho. Y si yo hablo de a favor del gradiente de concentración, va a ir desde donde hay mucho hacia donde hay poco. Y en contra del gradiente de concentración es ir desde donde hay poco hacia donde hay mucho. Acá estamos en la estación del subte, hora pico. Adentro del subte hay un montón de gente. Yo necesito y quiero entrar a ese subte, a ese vagón del subte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer para poder entrar al subte? A empujar a toda la gente que sale. A empujar. O sea, en contra del gradiente de concentración. ¿Gasta energía o no? Sí, Gasta un energía. doble. Gasta energía. Entonces, ¿es activo o pasivo? Activo. Activo. Exactamente. Entonces, las dos características de lo que es el transporte activo es que va en contra del gradiente de concentración o en contra del gradiente eléctrico y con gasto de energía. El transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración o a favor del gradiente eléctrico y no gasta energía. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué únicamente no existe el pasivo, ya que no tengo que gastar energía? A veces pasa, como veíamos con el tema del gradiente eléctrico, que para que la célula funcione bien, adentro tiene que tener una carga positiva. Para que yo pueda tener esa carga positiva adentro de la célula, tengo que tener afuera lo negativo. Entonces se va a acumular lo positivo de un lado, lo negativo del otro. Por lógica, los que están incómodos van a tratar de salir o los otros van a tratar de entrar para neutralizar esa diferencia eléctrica. Si estos que están intentando entrar, los negativos, están intentando entrar a la célula, que de hecho van a entrar solitos, así, por transporte pasivo. ¿Por qué? Porque del otro lado hay más, voy a entrar para neutralizarlo. Y una vez que se neutralizó, chau picho, se me terminó la historia. Ya no tengo más todo lo positivo adentro y todo lo negativo afuera. Se equipararon, entonces adentro es todo electroneutro, no tengo electricidad. Si no tengo electricidad no puedo laburar. La célula, si está con la misma cantidad de negativos que de positivos, se neutraliza, no tiene electricidad, no puede laburar. Bien. Vamos a ir viendo un poquito más ahora de cada uno de los tipos de transporte. Dice transporte activo cuando se realiza en contra de los gradientes de concentración con gasto de ATP, biomolécula que libera energía química al degradarse. Son ejemplos de esto la bomba de sodio-potasio,
en las cuales el potasio extracelular ingresa al espacio intracelular y el sodio es desplazado del espacio intracelular al extracelular. No se preocupen con esto, después lo vamos a ver, es un poco más fácil. La bomba electrógena, los mecanismos de translocación, bla, 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 bla. Transporte en masa. Si hablamos de transporte en masa, ¿qué se les ocurre? ¿Que será para algo chiquitito o para algo grande? Para muchas cosas. Para muchas cosas. Está bien, no está mal, ¿eh? Pero ¿grande o chiquito? Grande. Grande, profe. Grande. Grande, ¿por qué? Después vamos a ver que hay otro tipo de transporte que utilizan puertas ya abiertas, que son sustancias muy chiquititas que van y vienen, entran y salen como se les canta. Entonces, y no tienen tanto problema. Pero cuando hay una sustancia que es grande, ¿se acuerdan que precisamente esto de la pared, lo del el mosaico fluido, que se podía mover y permitir la entrada, la salida de cosas? Bueno, transporte en masa es la incorporación o la liberación de grandes partículas por medio de cambio conformacional de la membrana plasmática, formando vesículas de transporte. Bien, esperen un segundito. Van a tener que padecer un dibujo mío ahora. Esta es la membrana plasmática. Esta es la célula. Yo tengo algo que tiene que entrar. Está acá. Esto no pasa. No pasa, no entra. Pero acá lo necesito sí o sí acá adentro. Sí o sí. ¿Qué hace la membrana? ¿Ven que como que se movía? Se movía. Y hace este mecanismo. Una partecita me la engloba. Esta partecita acá desaparece, digamos, esta partecita porque hizo este dibujito. Lo engloba y lo mete a la célula. Esto es transporte en masa. Me está entrando algo grande que normalmente no hubiera podido pasar por la membrana. La membrana es como que lo rodea, arma una especie de vesícula y lo mete. Esto se denomina endocitosis. Va de afuera para adentro. Endo es adentro. Exo Profe, perdón, es para ¿cómo afuera. se denomina, dijo? Endocitosis. Lo que estaba afuera, la membrana es como que le hizo una especie de capita y lo dejó pasar. Ahora, el proceso inverso. Esto u otra cosa, cualquier otra cosa que sea, lo tengo acá adentro y lo tengo que sacar. El proceso es exactamente lo mismo. La membrana como que le hace una capita. Esta partecita desaparece y para afuera. Endocitosis, si eso que transportamos estaba afuera y ahora está adentro. Lo mandó para adentro. Y la exocitosis es cuando estaba adentro y lo tengo que eliminar hacia el exterior celular. ¿Se entendió este dibujo fiero que hice?
Profe, ¿qué era lo otro? Endocitosis y... Exocitosis. Exo, afuera, endo, adentro. Bien, ¿se entendió cuál es la diferencia? ¿Y cómo es que se produce la endocitosis y la exocitosis? Sí, profe. Sí, sí. Sí, Buenísimo. profe. Bien. Entonces, se forman estas membranas, estas vesículas de transporte. Si me lo lleva para afuera, exocitosis. Si me lo lleva para adentro, es endocitosis. Bien. Transporte pasivo. Se realiza a favor del gradiente de concentración, sin gasto de energía. Y dentro de ellos podemos distinguir la ósmosis, difusión simple, difusión facilitada. Vamos a ir viendo un poquitito cada uno de estos. Ósmosis. Ósmosis dentro de todo lo que son los transportes pasivos seguramente es el que más escuchamos, ¿no? Siempre está el Profe. chiste ese de qué lindo que fuera que los conocimientos me entraran por ósmosis. ¿No? Profe, disculpe, a mí hay algo que no me quedó bien en claro. Dime. Los gradientes de concentración. Los gradientes de concentración es la cantidad que hay de un lado y del otro de la membrana plasmática. ¿Cuánto hay de un lado y cuánto hay del otro? Eso es un gradiente. Perdón, esa es la concentración que hay de un lado y que hay del otro. Y por lógica, el gradiente de concentración es el movimiento que hace las cosas de acuerdo hacia donde haya más o hacia donde haya menos. Si vos tenés mucho de un lado, obviamente ese mucho de ese lado va a tratar de ir hacia donde hay una menor concentración, a favor del gradiente de concentración. A favor del gradiente de concentración quiere decir que va a pasar desde donde hay mucho hacia donde hay poco. En teoría. Y si es por transporte pasivo. Si es por transporte activo, va a ir desde donde hay poquito hacia donde hay mucho. Porque todo va a depender de qué es lo que necesite el organismo. ¿Entendiste? ¿Queda un poquito más claro ahora lo del gradiente? ¿O qué es un gradiente? Sí, se me había complicado, se me había mezclado en lo pasivo y activo y ahora ya entendí que para los dos es lo mismo, pero bueno, depende de cada transporte. Sí, gradiente es eso, digamos como que la capacidad de atracción. Bien. Ósmosis. Es el proceso que consiste en el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. Se produce desde el medio de mayor concentración hacia el de menor concentración, obviamente sin gastos de energía, porque estamos hablando de uno de los tipos de transporte pasivo. Va desde donde hay mucho hacia donde hay más, sin gasto de energía. Pero acá, en el tema de la ósmosis, vamos a ver que lo que separa, lo que me permite tener un gradiente de concentración precisamente es una membrana que me separe, que diga, acá hay más, acá hay menos. Si yo tengo un solo lugar, no puedo tener un gradiente, porque no están separados.
No están separados, que si hay mucho de un lado, que si hay poco del otro, o que si están equilibrados o no. Para poder, obviamente, hablar de un gradiente, ya sea eléctrico o de concentración, tengo que tener algo que me los divida. De acá hay más, acá hay menos, acá hay más positivo, acá hay más negativo, lo que sea. En la ósmosis, lo que hasta recién, vieron que cuando hicimos el dibujito ese feo de recién, era una sustancia la que pasaba de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Acá ahora con la ósmosis, lo que va a pasar de un lado hacia otro, dependiendo donde haya mayor concentración, es el agua. A través de lo que habíamos dicho desde un principio, la membrana semipermeable. Profe, disculpe. Sí. ¿Dependiendo de qué? De lo que haya de un lado y del otro. Ah, bueno, gracias. Y precisamente atravesar la membrana plasmática. Esta membrana plasmática que tiene la característica de ser semipermeable. Permite el paso de algunas cosas y de otras no. El agua pasa de un lado al otro sin ningún tipo de dificultad. ¿Y ustedes cómo se les ocurre? Estamos hablando de un tipo de mecanismo pasivo. Lo que me va a atraer el agua es algo que está adentro o afuera y voy a tener mucho. El agua siempre va a tratar de ir del lugar donde hay poco sólido hacia donde hay mucho sólido y menos agua, en un intento, por decirlo de alguna manera, de diluir ese sólido. Si yo tengo mucho sólido de un lado de la membrana semipermeable, del otro lado poco sólido, la cantidad de agua es la misma en los dos. La membrana semipermeable me permite el paso del agua, pero no me permite el paso del sólido. ¿Quién es el que se va a mover sin problemas? ¿El agua o el sólido? El agua. El agua. El agua. El agua porque puede ir y venir sin problema a través de la membrana semipermeable y el sólido no puede. Bien. ¿Y ahora desde dónde va a ir? ¿Desde donde hay mucho sólido a donde hay poco sólido o desde donde hay poco sólido a donde hay mucho sólido? De poco sólido a mucho sólido. De poco a mucho. De poco a mucho. De poco a mucho. Fíjense que acá les habla de solución hipotónica, solución hipertónica, solución isotónica. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que hablamos de una solución, es porque antes tenía dos sustancias, las mezclé y ahora tengo una sola. Una de las sustancias se disolvió en la otra. El solvente, o sea, la sustancia que más frecuente que me disuelve cosas es el agua. Vamos a poner un ejemplo también sencillo.
En un vaso tengo agua, común y corriente. Y le pongo 2 cucharadas de azúcar. ¿Sigo teniendo agua y azúcar? No, ya se disolvió. Se disolvió. Ahora tengo agua azucarada. Vamos con el jugo. Con el jugo de polvito. Tang, Clyde, Rinde 2, cualquiera. Pero no vamos a hacer propaganda ninguno. En el sobrecito tengo el polvito del jugo. En la jarra tengo el agua. ¿Van a tener las mismas características el agua que el jugo disuelto en el agua? No, profe. No. No solamente que no va a tener el mismo gusto, sino que tampoco va a tener el mismo color, nada. Yo tenía 2 sustancias diferentes. Una la disolví en la otra y formé una tercera sustancia. Eso es una solución. Vamos a ver qué diferencia en lo que hay una solución hipotónica, hipertónica e isotónica. Hipotónica. Dice, el agua ingresa hacia el medio interior de la célula. Profe, disculpe Sí. que la interrumpa. Y disculpe de vuelta, pero sabe que no entendí muy bien lo de la solución. Todo lo otro lo entendí perfectamente, solamente ¿cuándo pasaría a ser una solución? Necesitaría que me explique. Es lo Cuando único. disolví el sólido en el agua. Perfecto, gracias, Cuando profe. quedó bien disuelto. Por eso yo ponía el ejemplo del juguito. Claro, ¿Eh? ahí pasa a ser una solución entonces. Ahí pasa a ser una solución. Perfecto, muchas gracias, profe. No hay por qué. En la solución hipo, acá se mandaron un horror ortográfico. Hipotónica va con H. ¿Hipo qué es? ¿Grande o chico? Grande. ¿Hiper? ¿Grande o chico? Súper Más o grande. menos. Chico es chico, hiper es grande. Hiper, súper grande. Hiper es grande. Vamos al hipermercado. Si vamos al hipermercado, es un súper re grande. Hipo es poquito, chiquito. Hiper es grande. Y cuando habla de tonicidad, hipotónica, hipertónica, y acá vamos a ver isotónica, tónico, habla de la relación que hay entre el agua y el soluto. El soluto no es otra cosa que el polvito ese que se disolvió en el agua. El agua era el solvente, lo que me lo disolvía, y el soluto es precisamente el sólido que Profe, ¿puede pedir por favor que apaguen el micrófono? Sí, por favor, apaguen los micros. Bien. O Karen, si vos podés silenciarlos, que vos los podés silenciar a todos. Gracias. En toda solución tenemos como mínimo 2 componentes. El solvente y el soluto. El solvente es lo que disuelve. Y el soluto es lo que se disolvió. Por lo general, el solvente suele ser líquido y el soluto sólido. Vamos de nuevo con los ejemplos. El agua, que después me va a disolver al polvito del jugo, es el solvente. Y el polvito del jugo es el
soluto. Entre el soluto y el solvente que se unen, me van a formar una sustancia diferente. Esa solución va a tener como una especie de concentración. Me encanta el ejemplo del jugo porque todos preparamos jugo en casa o hemos preparado jugo en casa. Alguna vez se nos pasó la cantidad de agua, alguna vez le pusimos poca agua y algunas veces le hemos puesto la cantidad justa de agua. ¿En qué va a resultar eso? En que esté más diluido, más concentrado o justo y rico. Si yo tengo una concentración, un juguito hipotónico, con H, ¿no? Como está escrito ahí. Si tengo un juguito hipotónico, es como decir que el juguito está aguado, sin gusto, feo. Si está hipertónico, significa que va a estar muy concentrado, muy dulce, un asquete. Y si es isotónico, va a estar justo, ni mucha agua, ni mucho o sea, ni muy concentrado, ni muy diluido. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros el juguito lo tenemos en una botella que es impermeable para que no se nos escape, ¿no? Pero en precisamente las membranas permeables o semipermeables, me van a permitir el paso de un lado hacia el otro. Me van a permitir el paso desde donde, si estamos hablando de transporte simple, pasivo, donde no tengo que gastar energía, va a ir desde donde hay mucho hacia donde hay poco. En el caso de la ósmosis, lo que se va a mover es el agua. Va a ir desde donde está muy concentrado hacia donde está más diluido. Entonces, si yo tengo una solución que es hipertónica, que es muy concentrada, y la otra que es hipotónica, que está diluida. El agua puede atravesar e ir de un lado de la membrana al otro. ¿Desde dónde va a ir el agua? ¿Desde la hipotónica o desde la hipertónica? Desde la hipertónica, profe, a la hipotónica. Pero me estás diluyendo más el juguito. ¿Y pero no dijo que iba a ir al donde estaba más disuelto? Por eso Porque utilicé en la isotónica está muy justo, ¿o no? En la hipotónica tengo mucha agua y poco juguito. En la hipertónica tengo mucho juguito y menos agua. Yo quiero que sea isotónica, tener la misma cantidad de agua que de juguito. ¿Vos de dónde lo mandarías? ¿De dónde a dónde? Ah, ahora entendí. De la hipotónica a la hipertónica. Exactamente, porque en la ósmosis no pasan partículas, pasa agua. Sí, en la hipotónica tengo mayor cantidad de agua. Sí. En la hipertónica tengo menor cantidad de agua. Sí. Va a ir desde donde hay más a donde hay menos. ¿Qué es lo que está pasando? El agua. Precisamente para que termine en que haya la misma cantidad de agua que de soluto, que sea isotónica. A ver, Bien. profe, si entendí. Dale. Le hago una consulta. La hipotónica, entonces, es que tenemos más concentración de agua
afuera de la célula? No. Acá tenemos dos células, o una célula con el medio exterior. ¿Mm? El exterior y el interior de la célula. ¿Mm? Y está lo que lo separa, el interior del exterior, es precisamente la membrana semipermeable. ¿Mm? Fíjense en acá los dibujitos. Acá, esto rojito que está acá, es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene cosas adentro que van a hacer que el interior sea hipertónico, isotónico o hipotónico. Va a tener cosas. Si el interior tiene muchas cosas, fíjense, el agua va a tender a entrar, a tratar de hacer que precisamente esto que está acá adentro se diluya. Fíjate la forma. Y esta es la forma normal. Se agranda, se llena de agua. Acá al revés, hay más sólido afuera que adentro. El agua va a tender a salir para diluir todo esto que está acá afuera. El glóbulo rojo se deforma también, se achica. Y acá hay la misma concentración de cosas afuera que adentro. Con lo cual no hay demasiado pasaje de un lado hacia otro y conserva la forma. El ejemplo que estábamos viendo era un ejemplo didáctico. No es que tenga 3 vasos o que vaya, o que una cosa entre o salga de una célula. Siempre el intercambio va a ser a través de la membrana plasmática, o sea, entre el interior celular y el exterior celular. ¿Ahora quedó un poquito más claro? Y, profe, una pregunta. Sí. ¿Algo así es lo que ocurre en la diálisis? No. Entiendo. La diálisis lo que hace es cumplir en forma externa lo que haría el riñón. El riñón. El riñón filtra. El riñón es un filtro. Pasa la sangre, pasa. Toda la sangre que circula por nuestro cuerpo pasa por el riñón, y el riñón tiene un filtro, es lo que se llama glomérulo, ya vamos a llegar a esa parte, que filtra y saca toda la basura. Y forma la orina. Y la sangre vuelve a ingresar sin la basura. La diálisis lo que hace básicamente es eso, pero en forma externa. Bien. Otro tipo de transporte es la difusión facilitada. Este procedimiento para la incorporación de materia se emplea con aquellas moléculas que por su tamaño son demasiado grandes como para poder ingresar por los poros de la membrana. Obviamente, siempre que estamos hablando de paso a través de la membrana, lo más sencillo de todo es que entren y salgan las cosas, las sustancias, a través de los lugares que ya están abiertos. Si ustedes tienen una pared con una puerta que está abierta y una ventana que hay que abrirla para poder entrar, ¿por dónde van a entrar? ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Tenés una pared con una puerta que está abierta y una ventana por la que está abierta. La puerta abierta.
Lo más lógico es entrar por la puerta que está abierta. Si yo... Claro, porque no gastas energía, porque es pasivo, un transporte. Exacto. Eso es un poro. Ahora, yo no paso por la puerta. Me tocó un fin Sí, de voy semana. por la ventana. Me tocó un fin de semana Me olvidé las complicado, llaves. y ahora no paso por la puerta. Trato de entrar por la ventana. Yo entrar tengo que entrar. ¿Mm? Bien. Las moléculas que no pueden ingresar se asocian por acción enzimática a moléculas de proteína de las membranas que actúan transportándolas hacia el interior, facilitando así el pasaje a través de la membrana celular. Las proteínas integrales de membrana son las encargadas de formar canales, carriers o poros para el transporte de macromoléculas. Vamos a ver, ¿se acuerdan que cuando vimos la membrana celular habíamos dicho que estaba formada por fosfolípidos y distintos tipos de proteínas que estaban ahí? Las paredes de los poros, que no es otra cosa que esa puerta abierta, están formadas por proteínas. Hay otro tipo de proteínas en las cuales es como que atraviesan la membrana. Esperen. Vamos a tratar de hacer un dibujo. Ay, sí, ese cachivache. Chao, andate. Bien. Vamos a hacer de cuenta que esta es la membrana. Teníamos las proteínas que formaban los poros, que iban de un lado al otro de la membrana, y acá me están haciendo la puertita. Tenemos la proteína es este pedacito de acá, este pedacito de acá, que me forma precisamente, vendría a ser como el marco de la puerta. Otro tipo de proteínas está todo enterito. Es como que me está tapando ahí. Pero la sustancia se pega acá, se está dentro. Esto es el interior celular. Y esto es el exterior. Yo tengo una sustancia que la quiero sacar de la célula. Por acá no pasa. ¿Qué hago? Yo no, la célula. Se pega acá, en la partecita de la proteína que está mirando para adentro. Acá es cuando se da vuelta, profe, y la saca para afuera. Ah, buenísimo. Una vez que está pegadita, gira. Bien. Mi dedo gordo estaba para adentro. Ahora quedó para afuera. Acá tenía pegado lo que quería sacar. Chácate, lo solté, se fue y ahora vuelvo. Y para entrar lo mismo, para entrar lo mismo, nada más que en vez de engancharse acá, se engancha de acá afuera. Gira y lo mete. Esto, por eso lo que les decía ahí, que estaba mediado por algo enzimático, que piripipí es eso, está como ayudado, por decirlo de alguna manera, por una enzima
que no es otra cosa que un catalizador, algo que hace que una sustancia se pegue más fácil, en este caso, que una reacción química ocurra más rápido. Básicamente hace eso. Esto que decía ahí de catalización hace que la sustancia que estaba dentro o que estaba afuera se pegue más fácil. Por eso no le dé mucha Profe, pelota. Sí. entonces la difusión facilitada sería cuando digamos que lo que tiene que entrar, lo que tiene que pasar por la membrana es muy grande y no pasa por el poro, entonces se pega la proteína para que éste la dé vuelta. Sí. ¿Eso sería? Básicamente sí. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Acá está. Me había olvidado este dibujito. El canal, la proteína. Acá hay varias formas. Acá les muestra una, yo les mostré otra. En este caso, la proteína se abre, se mete la sustancia ahí en el medio, se abre para afuera y lo saca. Es lo mismo. Bien. Déjenme ver una cosita. Todo este tipo de cosas, todo esto, toda esta descripción más detallada de cada una de las partes de la célula, eso lo van a leer ustedes. Con tiempo. No hace falta que lo lean todo para el martes que viene. Sí, está bien lo que estoy diciendo, para el martes. Nosotros, el martes que viene, o yo mejor dicho, el martes que viene, voy a directamente arrancar con la unidad número 2. ¿Por qué? Porque estamos atrasados. La verdad, estamos atrasados y básicamente a mí lo que me interesaba que ustedes conocieran, digamos, de todo esto, toda esta historieta de la célula, básicamente es, obviamente, la formación, cómo está formada, aunque sea mínima y básicamente, y esto de los transportes, porque los fármacos van a utilizar transportes para entrar a la célula. Por una cuestión de economía, un fármaco, ¿qué les parece? ¿Que va a utilizar un transporte activo o un transporte pasivo? ¿Qué opinan? ¿Activo? ¿Está gastando energía? Pasivo, profe. Repensémoslo. Pasivo, profe. Pasivo porque no gasta energía. O sea, si yo le estoy dando un fármaco a una persona, quiere decir que la célula donde está ubicado el problema y donde tiene que ingresar el fármaco para arreglar el problemita está media cachuza. Si yo encima le doy un fármaco que tiene que gastar energía para que entre, y no. La verdad, no. Vamos a dar cuenta que vos tenés 40 grados de fiebre. ¿Qué van a hacer en tu casa? Van a llamar al médico. El médico que es el que supuestamente te va a ayudar. Pensá en el esfuerzo que tendrías que hacer para levantarte de la cama con 40 grados de fiebre e ir a abrirle al médico, por más que el médico después venga a querer arreglarte. Lo ideal sería que, bueno, o entre solo o que le abra a otra persona. Que vos no gastes energía para ir a abrirle. Los fármacos hacen eso. Tratan de no gastar la energía de la célula que ya de por sí está ahí medio cachucita. Por eso, todos los fármacos
presentan transporte pasivo, o atraviesan, mejor dicho, las membranas plasmáticas de lo que sea, por transporte pasivo. Bien, esto lo vamos, o sea, ya la semana que viene arrancamos con tejidos. Profe, ¿le puedo Sí. hacer una pregunta? Obvio. Y en vez de tomar un fármaco, fuese una vacuna, y a Es veces lo la mismo. vacuna también tiene esas reacciones en las personas que a veces no le sienta bien, ¿sigue siendo No. pasivo por más que a la persona No, a ver. le A genere ver. algún síntoma, ¿no? La vacuna es un fármaco como cualquier fármaco, con la diferencia que en vez de curar, se usa para prevenir. Y estas cosas no es que se va a producir a nivel celular. Vos ni te vas a enterar que la célula que el fármaco está entrando o saliendo de las células. No tiene nada que ver con, digamos, el efecto, o con un efecto adverso. Es simplemente cómo es que llega desde un lugar hasta el lugar donde tiene que hacer el efecto, que por lo general y siempre va a ser adentro de una célula. Pero para absorberse el fármaco, una vez que lo tragaste, se disolvió, para poder ingresar al organismo tiene que atravesar las células del intestino, por ejemplo, para que después pueda pasar al torrente sanguíneo. Para poder atravesar el fármaco, las células del intestino, para poder ingresar al torrente sanguíneo, tiene que atravesar células. Para poder atravesar esas células, tiene que entrar de esta manera, en forma pasiva. Yo les puse el ejemplo ese de la fiebre y del gasto de energía y toda la historieta, precisamente porque, bueno, es como para entender un poco de por qué el fármaco siempre va a usar un transporte pasivo. Nunca va a utilizar un transporte activo porque sería antieconómico. ¿Quedó un poquito más claro, Mati? Profe, le hago una consulta. Sí, Nadia. Justo estaba diciendo lo que usted quería que nos quede claro era la formación, el transporte. Sí. ¿Y algo más dijo? Porque no lo escuché. No, ok. básicamente Gracias. eso, que supieran bien lo que era el transporte pasivo, porque precisamente los fármacos utilizan este tipo de transporte para entrar y salir de donde sea que tengan que salir, como lo que le decía recién a Mati. Bueno. Claro, a mí también se me había confundido por el hecho de los efectos que hacen los medicamentos. Pero no tiene nada que ver los efectos con la forma de... Exactamente. de ingreso. Un fármaco para llegar de un lado a otro tiene que atravesar membranas. Y todos esos pases, ese atravesar de un lado al otro, siempre va a ser a través de un transporte pasivo. Independientemente después de los efectos adversos o no, toda la historieta esa. Bueno, gente, se terminó por hoy. El jueves nos vemos con ámbito y el martes que viene ya directamente arrancamos con tejidos. Células ya está. Ya está. Sí les recomiendo que le peguen una leída a todo lo que está ahí en el material de estudio, para entenderlo muchísimo mejor. Y si hay cosas que no se entienden, recuerden lo que les dije. Traten de buscar material interactivo de YouTube, que tiene cosas maravillosas. Me acuerdo que les había pasado un videito. Bueno, chicos, los dejo porque si no se van a quedar sin recreo.
Nos vemos el Bueno, profe. jueves. Nos Adiós. vemos. Profe.